una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a verte no vas conmigo. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Excelente tarde, este es el corte informativo con Ernesto Gabriel. La presidenta Claudia Sheinbaum auguró este lunes que su gobierno tendrá una buena relación con quien gane las elecciones en Estados Unidos este martes y prometió que trabajará conjuntamente con el nuevo presidente o presidenta del país vecino. La gobernante afirmó que esperará hasta que concluya todo el proceso electoral estadounidense para ponerse en contacto con el nuevo mandatario o mandataria. Sin embargo, resaltó que su gobierno ya está haciendo un trabajo muy importante con autoridades, empresarios y empresarias, especialmente enfocado en el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Siga con la programación de Radio Sonora, más información en una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Una semana más, bendito Dios, un lunes más de consultorio en directo. Soy Yolanda de Belderrain, le doy la más cordial de las bienvenidas, dándole el número en cabina 6622-220141 y en WhatsApp 6628-472364. Hoy nos acompaña el doctor Ernesto Duarte Tagles, cirujano general, endoscopía gastrointestinal y cirujano de trasplantes hepáticos y renal. El tema de hoy es la apendicitis, ese dolor que todo mundo hemos escuchado hablar de él y no lo queremos sentir. Porque fui de emergencia y tenía apendicitis y tú ves una persona amarilla y que la está pasando muy mal con ese dolor. Entonces queremos aprender hoy qué es, síntomas, diagnósticos, pero sobre todas las cosas, si se puede prevenir, cómo hacerlo. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias, Yolanda. Un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo está? Ay. Bien. Bien, gracias a Dios, bien. Todo disfrutando ya del clima, ¿no? Un poco menos, ya más frío y pues aquí acudiendo a estos espacios y bueno, atendiendo mis pacientes. Doctor, fíjese que es muy importante, tome agüita, doctor. Es muy importante hacer estos programas así como un poco con un toque de prevención, porque viene Navidad, vienen las posadas, viene Año Nuevo y de verdad que recargamos el estómago de más, que tamales, que menudo, que pozole, etcétera, delicioso todo, pero cuando ya traemos una enfermedad ahí en puerta, yo creo que empieza todo esto a detonar, ¿no? A salir y pues qué mejor que llevárnoslo tranquilo para poder disfrutar de todas estas fechas que se avecinan. Por eso hoy nuestra productora Fernanda Castro escogió el tema de apendicitis, porque no queremos que esté el 24 en la noche con un cuadro de apendicitis. Recuerde que los médicos casi siempre se van de vacaciones, los buenos, ¿no, doctor? Quedan los estudiantes. Oiga, doctor, ¿qué es la apendicitis? ¿Es una inflamación del apéndice? ¿Qué es? Bueno, sí, el apéndice secal, que viene el nombre, el secal es porque está unido a una parte del intestino grueso que se llama el ciego. Es una prolongación del colon, ¿no? Que en la etapa adulta, de hecho, desde los 3-4 años pierde toda función de fisiológica o de beneficio para el cuerpo. En realidad sí tiene una razón de ser, pero esta da sobre todo en la etapa
cuando estábamos dentro de la mamá. Ah, ok. Y genera defensas. Es su interior, la pared del apéndice es rica por decir así, en ganglios linfáticos, no propiamente los ganglios que vemos que son las estructuras, las bolitas que podemos encontrar, pero la pared produce defensas y en eso coadyuva para protección del bebé dentro de la mamá. Y esta función se prolonga por los primeros 3 años de vida. Obviamente va degenerando cada vez más mientras es reemplazada por otros órganos del cuerpo. Entonces ya queda el apéndice y es como una lombricita que está ahí en el intestino grueso, que ya no tiene, en la etapa adulta no tiene función más que darnos dolores de cabeza y dolores abdominales, ¿no? Okay. Cuando se inflama. Okay. Así es. Qué barbaridad. Entonces, no le debemos de tener así como tanto apego, tanto amor. Si es necesario que nos hagan una cirugía, debemos de ceder, pues no tiene una función específica cuando somos adultos. Bueno, y aunque fuese en el bebé, en los niños, de hecho, es la causa de intervención quirúrgica más frecuente. En los adultos, hasta hace unos 20 años, 15 años, todavía también. Y actualmente son problemas de la vesícula, pero el apéndice, cuando se inflama por una situación propiamente del apéndice, ya no hay vuelta atrás. Esta se sigue inflamando, y entonces, aunque sea en el bebé, aunque sea en el niño y que todavía tenga función para las defensas, hay que quitarla, sí, porque se puede convertir en una situación muy severa, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo diferenciar entre un dolor de vesícula, un dolor de apéndice y así como foco rojo? Dolores? Bueno, sí. El dolor de la apendicitis se presenta en la parte inferior derecha del abdomen. Ahí entonces lo que conocemos como diagnósticos diferenciales, o sea, es decir, lo que se puede parecer, generalmente puede ser colitis, puede ser alguna infección gastrointestinal. Por ejemplo, la salmonela tiende a de alguna manera infectar la parte final o acumularse de manera preferente hacia la parte final del intestino delgado. Y ahí está, a menos de 2 centímetros está el apéndice, entonces a veces enmascara o simula un dolor similar. Piedras en los riñones, piedras en el uretero. En el caso de la mujer, problemas de ovario, dan dolores similares. Evidentemente allí el acudir con el médico, con el especialista, él ya va a discernir en cuanto al interrogatorio dirigido. Algo muy interesante que pasa con el cuadro del apéndice es que 8 o 9 de cada 10 problemas de apéndice, el dolor origina en la boca del estómago, muy lejos de donde está el apéndice. De ahí que entonces muchas personas piensan que es gastritis. Entonces empiezan a medicar, sí, empiezan a tomar medicamento para la gastritis y el problema sigue avanzando y conforme van pasando las horas, el dolor pasa de estar en la boca del estómago, es decir, donde se juntan las costillas al centro y arriba del ombligo, pasa a localizarse hacia la parte inferior derecha del abdomen, ¿no? Enmascaramos el dolor, nos sentimos un poquito mejor, pasaron las horas y llegamos al hospital ya con un cuadro más grave de apendicitis. Sí, bueno, el problema es ese, el medicarse con analgésicos para quitar el dolor, porque se calma el efecto, que es el dolor, pero no se erradica la causa, que es la apendicitis. Entonces, ya no sentimos dolor y el proceso inflamatorio sigue estando ahí presente. Entonces la apéndice se sigue inflamando y luego hay gente que es tan dejada que deja pasar no horas sino días. Y entonces encontramos de repente, cuando ya tenemos que operar, encontramos casos donde el apéndice ya está perforada,
en el abdomen hay litros de pus, y entonces nos encontramos ante una peritonitis generalizada y que en algunas ocasiones puede terminar en la muerte de la persona, ¿no? Ay, no. ¿Sí? Sí. Doctor, entonces esas serían las complicaciones que pueden surgir si no te tratas una apendicitis. Definitivo, así es eso es las complicaciones que si no se trata el apéndice. ¿Y en qué situación no se va a tratar el apéndice? Cuando la persona no le pone atención y dice, no es un dolor X, o simplemente deja pasar, o yo me tomo la pastilla, así es. Sí, y este tipo de dolores casi siempre tienen una hora, en la tarde, por ejemplo, algo ya dices, es el dolor de la tarde, me tomo la pastilla de hoy y ya todo pasó, pero llega el momento en que ese dolor no desaparece y es ahí cuando empezó todo a complicarse. Sí, caray, eso es algo que no sabemos por qué sucede, pero las enfermedades les gusta manifestarse a las horas menos indicadas, ¿no? En la noche, en la tarde. Pero de todas maneras, independientemente de eso, es importante que las personas se atiendan, pues, ¿no? Porque sí puede ser algo que se pueda convertir en algo muy serio. Doctor, ¿necesariamente siempre cuando tenemos una apendicitis es cirugía? Sí. Ya una vez establecido el apendicitis, ¿por qué es cirugía? Porque normalmente el problema sucede como la apéndice es hueca, como es el intestino grueso. Lo que sucede en la mayoría de las ocasiones es que una estructura que se llama fecalito, es decir, una popó, pero una bolita de popó chiquita, en vez de irse hacia el lado por donde normalmente se tiene que ir, se desvía y taponea el interior del apéndice. ¿Sí? Dependiendo de qué tan adentro entró, es lo que se va a inflamar. Pero esto genera esta inflamación y entonces el apéndice genera moco. Ese moco, como un moco lubricante, ¿sí? Ese moco no puede ya salir porque está taponeado, ¿no? Pero sigue generando moco y entonces el apéndice se empieza a inflamar, a hinchar. Al hincharse el apéndice ocasiona que las arterias y las venas que están en la pared del apéndice se vayan colapsando poco a poco y entonces entra en isquemia, en gangrena el apéndice y entonces se perfora y viene todo lo demás. Entonces no es factible curar el apéndice sin cirugía porque pues no hay un medicamento que destruya ese fecalito o que haga que podamos extraer ese fecalito, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí es arrancar el apéndice. Doctor, vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar de las causas más comunes de la apendicitis y si podemos prevenir. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Tener un hogar propio no es un sueño, es un derecho. Este noviembre, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora celebra el mes de la vivienda. A través de nuestros programas, entregaremos escrituras, viviendas completas, material de mejoramiento a familias en todo el estado. Más información al 6626-512418 o visita nuestro sitio web cobes.sonora.gov.mx. Sonora, tierra de oportunidades. Estamos en el curso de un cambio de paradigma. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La forma de hacer política, comunicar y ejercer el periodismo ha evolucionado. Ahora, lo público debe ser cada vez más público. Soy Julián Mazoy y te invito cada semana a irnos por la zurda para analizar y debatir los temas de la agenda local, nacional e internacional. Por la zurda, todos los jueves a las 5 de la tarde aquí, en la señal de Radio Sonora. En Radio Sonora queremos conocerte mejor. Sabemos que nuestra radio te acompaña todos los días sin importar dónde te encuentres. Y por eso trabajamos para transmitirte la música que te gusta.
a hablar de los temas que te interesan, las tradiciones y la cultura que nos unen y presentarte información sobre aquello que te genera dudas o te preocupa. Queremos conocerte mejor para estar más cerca de ti, para mejorar y crear nuevos contenidos y para seguir haciendo de esta la comunidad sonora más grande de nuestro estado. Participa respondiendo el cuestionario que encontrarás en todas nuestras redes, mandando un mensaje al WhatsApp de cabina o llamándonos al 6622-135667 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que nos cuentes más de ti. Juntas y juntos hagamos de Radio Sonora una radio cada vez más viva y cada vez más pública. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Sí, es muy importante. Doctor, ya regresamos, estamos aquí, muchísimas gracias. Soy Yolanda de Belderrain, está usted en consultorio en directo en Radio Sonora y está con nosotros el doctor Ernesto Duarte Tagles, cirujano general, endoscopía gastrointestinal y cirujano de trasplantes hepático y renal. Y estamos hablando de apendicitis. El teléfono del consultorio del doctor Ernesto Duarte Tagles es el 6621-090523. 6621-090523. Puede ser su cita ya mismo. Vamos ganándole al tiempo. Vamos a esperar las fiestas que se vienen con un estado bueno de salud, porque recuerde que siempre dejamos todo para después. Doctor, en el corte estábamos platicando un poquito sobre por qué los adolescentes tienen un mayor porcentaje de sufrir de complicaciones del apéndice, que casi siempre terminan en cirugía. Y yo le decía al doctor que sí era porque comen mucho chamoy, chiles, sodas, etcétera. Pero verán la respuesta. ¿Por qué es, doctor? Bueno, decíamos en el segmento anterior que el 8 de cada 10, el problema es ese fecalito, esa popó en forma de bolita que va y taponea la luz o el interior del apéndice, ¿no? Y ese es realmente el mecanismo. Entonces, popó siempre se va a formar, entonces no hay algo que evite con lo cual podamos prevenir la aparición de apendicitis. Ahora sí que, como decimos, es mala suerte. O la lotería genética Sí, que dicen. es cierto que, como decía también al principio del segmento anterior, que en los niños se da más frecuente, es la cirugía más frecuente. ¿Por qué? Porque los niños no se supone que no están tan enfermos de otras cosas, como por ejemplo hernias o vesícula o cosas así. Pero también, como el apéndice ahí todavía tiene un cierto grado de funcionalidad, por eso es que se puede presentar un poquito más frecuente que en el adulto. Okay. Pero no es como comentabas, que comiendo chamoy, comiendo chiles y todo ese tipo de cosas, no es que no van a predisponer a la aparición de apendicitis, pero no está de más, no está para nada errado esa recomendación que das, Yolanda. El problema es que esos alimentos sí generan algo patológico, pero más que nada hacia nivel gástrico, ¿no? Sí, no decir, si me dijo el doctor que si me va a dar, me va a dar, entonces puedo comer lo que yo quiera. No necesariamente. No, porque luego no les dará apendicitis, pero les puede dar gastritis, y a veces las gastritis también pueden ser muy severas. Recordemos que las gastritis se pueden ulcerar y las úlceras se pueden perforar. La semana pasada tuve un paciente hospitalizado, obviamente el mayor de edad, pero por una úlcera gástrica perforada, y traía 1,5 litros de pus en el abdomen, ¿no? Ay, no. Qué complicado, ¿verdad? Sí, así es. Doctor, entonces las causas más comunes de la apendicitis es eso, que dice que
El fecalito, y así se le dice. Es un pequeño pedazo de popó que se quedó atorado ahí, taponeó, y eso ocasionó que el apendicitis que el apéndice se inflamara y entonces se hizo apendicitis. Ajá, así es. El sufijo itis significa inflamación. Doctor, sí. Fíjese, doctor, y entonces no lo podemos prevenir. No, a diferencia de la colecistitis, es decir, la inflamación de la vesícula, esa sí se puede prevenir y esa sí se previene con alimentación. Es así, quitando las grasas. Quitando grasas y quitando las comidas opíparas, o sea, así en abundancia, aunque no sean muy grasosas, también pueden generar problemas en la vesícula. Fíjese, doctor, es delicioso comer. Los manjares de los reyes es comer, pero llega un momento en que nuestro cuerpo, nuestra edad, aunque no queramos, nos pasa factura y como usted, fíjese, hoy aprendí que deja de funcionar o de tener una función específica la apéndice. Entonces así me imagino yo, que yo no soy médico, que muchos órganos de nuestro cuerpo empiezan las funciones como a mermar, a disminuir y todo. Entonces por eso algo que nos caía muy bien cuando teníamos 15 años, ahora que tenemos 20, pues nos cae mal. Definitivo, sí, ahora sí que como dice el dicho, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Sí. Entonces, sí va degenerando todo el cuerpo, los órganos se van deteriorando, pues por tanto uso y no porque lo estemos usando de manera consciente, ¿verdad? Pues todos los órganos se usan funcionan a través del sistema nervioso autónomo, que es como funciona eso. No le podemos decir al hígado no funciones, no le podemos decir al corazón no latas, ¿no? O funciona poquito para que no te gastes. Así, pues no puedes, no se puede. Entonces pues es muy difícil prevenir esto, este desgaste natural. Lo que sí podemos hacer es retrasar este desgaste, ¿no? Cuando se es joven, pues no dimensionamos, ¿verdad? Y pues comemos no un burro, sino 2 burros percherones, ¿verdad? Sí, y o nos comemos 2 dogos de la uni y con doble win y además unos chiles toreados, ¿no? Pero y pues desafortunadamente nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuál es el problema que conlleva toda esta mala alimentación en la juventud? Si bien nos va, simplemente una situación quizá de cansancio, lo que sea, pero si mal nos va, pues estamos con diabetes y todo lo que esto conlleva, hígado graso, problemas de colesterol, la falta de ejercicio. Pero todo esto, dentro del tema que estamos viendo, no repercute sobre la apendicitis, pero sí sobre otros cuerpos. Ahora, ¿de qué manera pudiera afectar, por ejemplo, tener un descontrol en el sobrepeso, en la comida, y tener sobrepeso y tener apendicitis? Bueno, la cirugía es más complicada, es más complicado operar a una persona con sobrepeso u obesidad. Y el riesgo de infectarse, de que se infecte la herida, es mucho mayor, porque la grasa, el tejido adiposo, es uno de los medios de cultivo más excelentes que hay para las bacterias. Entonces, si hay pus y se infecta esa herida de manera natural, todas las heridas de manera, no porque no es una situación de mala praxis ni nada, todas las heridas tienen un riesgo de infección porque las bacterias están volando en el aire aún y en un quirófano, que es un área mucho más controlada, pero aún hay bacterias y entonces estas se pueden infectar también por la manipulación de la herida.
La apendicitis se considera una herida dentro de las clasificaciones de las heridas como tipo 3, una herida contaminada. Si hay pus, si hay materia fecal, se contamina sucia, y entonces el porcentaje de infección va del 20 al 40% de manera natural. Entonces, una infección de la herida quirúrgica en una persona con sobrepeso o obesidad por apendicitis, ¿qué puede representar? Puede representar que esa cortada los puntos se tengan que retirar porque se formó pus, y entonces no se pueda volver a suturar, y entonces existe algo que se llama cierre por segunda intención, y eso prolonga la estancia hospitalaria, una cicatriz quirúrgica nada agradable y una serie de cosas, ¿no? Entonces, sí, el chamoy y papitas pues no directamente sobre la apendicitis, pero sí pueden afectar el curso natural de la recuperación del paciente. Mejor no, doctor. Doctor, ¿y la recuperación de una cirugía de apendicitis es muchos días? Depende nuevamente esto que acabo de decir de lo que es qué tan complicada está la apendicitis, si se agarró y se extirpó en fases tempranas la apendicitis y una inflamación leve, la recuperación es más rápida. Si además había una peritonitis generalizada y había pus o incluso material intestinal libre en cavidad abdominal, pues la recuperación es mayor. También dependerá del tipo de cirugía. Ahora sí que 9.9 de cada 10 pacientes la cirugía se realiza de manera laparoscópica. ¿Ah, sí? Y eso conlleva una recuperación mucho más pronta. Pero hay ocasiones en que no se puede hacer por laparoscopía y se tiene que hacer de manera abierta, y a veces eso puede llevar también una recuperación más prolongada. Pero en términos generales, la apendicitis, la paciente está un día hospitalizado y la recuperación es de una semana. Doctor, por eso es muy importante que hagamos caso a las señales de nuestro cuerpo. Si algo te duele, ve ya. O sea, no te tomes la pastillita para que se te quite y seguir con tu vida normal. Algo no está bien, algo no es normal y tenemos que acudir al médico, porque si vamos al médico y estamos en su consultorio, usted puede decir: Yolanda, traes inflamada el apéndice, vas a quirófano. A llegar, estoy en urgencias y todo viene muy mal, tengo días con dolor y todo. Entonces, algo que iba a ser como una cirugía por laparoscopía y me iba a recuperar en un día, pues se complicó, iba a ser una cirugía abierta y tienes que lavar y todo eso. Yo me imagino siendo muy dramática, y se complicó y hasta una semana tal vez tenga que estar, ¿verdad? Así es, o incluso puede seguir siendo en laparoscopía, pero de todas maneras con mucha pus y se tiene que lavar y eso prolongar la estancia hospitalaria. Sí, definitivamente el mensaje tiene que ser que si algo sentimos en nuestro cuerpo que no es natural, que no es normal, un dolor que está persistente, una náusea que se nos está generando, vómito, o ahorita que recibí una llamada antes de entrar aquí de una persona que ha estado vomitando sangre, pues no es normal, ¿no? Exacto. Entonces hay que acudir con el médico, porque recordemos que toda la gran mayoría de las enfermedades son curables, pero si las agarramos a tiempo, ¿no? Entonces, y el gran problema de nuestro sistema de salud aquí en este país es que desde siempre, y seguimos haciéndolo, privilegiamos por razones obvias la atención del enfermo en vez de prevenirlo. Así es, doctor, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Un placer, como siempre, tenerlo aquí, doctor. Gracias, por favor, recuerde, no se pierda consultorio en directo. Fernanda Castro, gracias. Ronda Ávila, gracias. Michelle Villarreal, Kasia Siqueiros, a usted en casita y a todos, hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.